Buenas noches, amigos, qué bueno estar con ustedes de nuevo en nuestro estudio acostumbrado de el día miércoles por la noche. Estamos ya llegando casi al final de nuestra serie sobre escatología, los eventos del porvenir o los eventos postreros como se le conoce. Hemos hablado ya de la tribulación, hemos hablado de el rapto de los creyentes, la segunda venida a la tierra del Señor Jesucristo, la batalla del Armagedón, y ahora vamos a hablar de el juicio final. Cuando pensamos en el juicio final, podemos también darnos cuenta que uno de los atributos de Dios que el hombre más tiende a ignorar es el atributo de la justicia. En nuestra sesión anterior, cuando hablamos del milenio, dijimos que durante esos 1000 años el Señor estará impartiendo sobre los habitantes del mundo una justicia perfecta, una justicia que no depende de sentimientos ni de favoritismo, sino un juez perfecto impartiendo justicia. Pero al final de los 1000 años habíamos aprendido también que el diablo será soltado por un poco de tiempo y que de nuevo saldrá a engañar a las naciones y de nuevo a enfrentarlas por última vez en este caso contra Jesús y contra sus santos. Y estas huestes opositoras de maldad van a ser destruidas, en este caso por intervención divina. Y vamos a observar o vamos a enfocarnos en esta noche en los versículos 7 al 15 del capítulo 20 de Apocalipsis, que son los que nos hablan de ese juicio final y de lo que debe suceder exactamente antes de ese juicio final. En el verso 7 y 8 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena de la mar. En nuestra sesión anterior hablamos de la batalla de Armagedón, pero en este caso estamos hablando de otra batalla que es conocida como la batalla de Gog y Magog. Y creo que este es un buen comienzo para analizar este pasaje, porque antes del juicio final, esta batalla tiene que suceder. Ahora, lo que nos preguntamos es, ¿quiénes son estas huestes de Gog y de Magog? O más específicamente, ¿quiénes eran Gog y Magog? Ahora, hablar de Magog y de Gog automáticamente nos lleva al Antiguo Testamento, casi a los primeros años de civilización, después de que Noé con sus 3 hijos desembarcan del arca, y uno de los hijos de Noé, llamado Jafet, le da por nombre a uno de sus hijos Magog. Estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Ahora, no sabemos exactamente la fecha en que Noé existió, pero algunos expertos dicen que entre 6000 y 7000 años antes de Cristo. El profeta Ezequiel, mucho tiempo después, aproximadamente en el 597 antes de Cristo, estamos hablando de quizás 5400 años más tarde, describe a estos 2 nombres, Gog y Magog, como una nación, lo cual no es de extrañar porque a la sobrevivencia de Noé y sus 3 hijos y su esposa, de nuevo comenzaron a poblar la tierra, a multiplicarse, y después de 5400 años, no es de extrañar que uno de los descendientes de Jafet se haya convertido en un gran pueblo o en una nación.
Y esto es lo que dice Ezequiel acerca de ello. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Después de la referencia al nombre en el libro del Génesis, la segunda referencia la encontramos mucho tiempo después en Ezequiel. Ahora, ¿quiénes serían estos? Gog podría ser la tierra, o Gog podría ser el príncipe de la tierra de Magog, como dice ahí, o Magog es el príncipe supremo de Mesec y de Tubal. Las dos interpretaciones podrían ser válidas, pero cuando ya nos acercamos a los tiempos de Jesucristo, había en esos tiempos un historiador judío llamado Josefo. Josefo identifica a Gog y a Magog como el pueblo de los escitas. Jerónimo, el traductor de la Biblia hebrea al latín, la famosa Vulgata latina, los describe como naciones escitas, igual que Josefo, pero dice que eran feroces e innumerables, que vivían más allá de las montañas del Cáucaso y del lago Maeotis, cerca del mar Caspio, o sea, al norte de Irán, al sur de Rusia, y que esos pueblos se extendían hacia la India, lo cual vendría a confirmar que sí eran un pueblo numeroso. Pero en Apocalipsis capítulo 20 y verso 8, Juan también dice que eran tan numerosos como la arena de la mar. Ahora, yo no creo que Juan se esté refiriendo exactamente al mismo pueblo, sino que está usando una descripción histórica para describir esas huestes que vendrán a enfrentarse o atacar a Jesús y a sus santos. Ahora, al igual que lo describe Apocalipsis, la destrucción de Magog va a ser una destrucción diferente a la de Armagedón. ¿Por qué? Porque en el caso de Magog, los santos no van a tener ni que levantar un dedo. La destrucción de Magog vendrá por fuego del cielo, dice Juan, y lo dice Ezequiel también. Ezequiel dice en capítulo 39 y verso 6, enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Como dando a entender, esta va a ser una prueba definitiva que yo soy el que está en control. Haré llover fuego del cielo. Entonces, históricamente, ese es Og y Magog. Pero ya en el tiempo más moderno del apóstol Juan, al final del 98 después de Cristo, 96, en que fue escrito el libro, nos preguntamos, esos eran personajes históricos, pero ¿a quién representan en los tiempos de Juan? En Apocalipsis es claro que se refiere a naciones provenientes de los 4 puntos cardinales. Juan lo describe diciendo los 4 extremos de la tierra, decía el verso que leímos, que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog. Ahora, pensemos un poquito. Lo lógico sería que las generaciones existentes al final del milenio ya deberían haber aprendido de la lección que fue transmitiéndose o iría transmitiéndose de los padres a los hijos de lo que sucedió en la batalla de Armagedón. Pero desafortunadamente, esas generaciones que les nacieron, a los que sobrevivieron la tribulación y se multiplicaron durante el milenio,
volverán a creer las mentiras del experto más mentiroso que existe, Satanás, el cual saldrá, dice, por poco tiempo a engañar a las naciones de los cuatro extremos de la tierra. Como dice el conocido dicho, el que no aprende de los errores de la historia o los olvida, está destinado a volver a cometerlos. En este caso estamos dando a entender que esas generaciones no aprendieron de la historia, de 1000 años de historia, y cometieron el mismo error que cometieron los 10 reyes en la batalla de Armagedón. Lo cual no es de extrañar, porque se ha comprobado que los hombres prefieren las mentiras que los confortan a las verdades que los confrontan. Como que por naturaleza preferimos el consuelo de la mentira. Y eso lo podemos ver en los seguidores de muchas religiones que los tienen engañados, no conociendo la palabra, pero ellos se aferran a esa mentira porque les consuela más que el ser confrontados con la verdad. Magog. Dijimos a quienes representan. Algunos han tratado de identificar a los magiares, o sea, la gente de Hungría que hablan el magiar, diciendo que esos son el Magog que está en la Escritura. Yo más creería que lo que Juan está viendo en su visión es una visión similar a la que tuvo el profeta Ezequiel 590 años antes de Jesucristo. No se sabe mucho de que el pueblo de Hungría tenga participación en los eventos futuros, pero lo único que han hecho es tomar la similitud entre Magog y Magiar y decir, estos deben de ser. Engaña a las naciones de los cuatro extremos de la tierra. Esas naciones se unen, igual que se reunieron los 10 reyes en Armagedón. Pero dice que el número era como arena de la mar. O sea que la unión de dichas naciones podría representar un ejército extremadamente grande, como la arena del mar. Si lo vemos desde el punto de vista actual, haría mucho sentido. Hasta este momento en la historia, 4 de los ejércitos más grandes de todo el mundo se encuentran en las regiones vecinas a Israel. Cuando digo vecinas no estoy hablando la nación de la par, pero en esa región. Por ejemplo, al oriente tenemos a China. Sí, al oriente. Al oriente tenemos a China. Se sabe que China tiene un ejército de 2.190.000 soldados. Antes de llegar a China, tenemos a India con 1.440.000 soldados. Más al norte de China tenemos a Corea del Norte, aunque una nación muy pequeña, con un ejército aproximado de 1.300.000 soldados. Y al norte de Israel, la nación que está por el mar Caspio, Rusia, con 1.000.000 de soldados. Y si nos vamos al occidente, en este caso el occidente vendría a ser Europa. Europa tiene una organización llamada la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido como OTAN. Las tropas de la OTAN son 3.5 millones de soldados. Ahora, solamente en esas pocas naciones estamos hablando de 2, 3
4, 7, casi 8 millones de soldados. Eso podría ser como tan innumerable como la arena del mar. Y esto solamente por mención, porque es muy probable que cuando Cristo reine durante el milenio, quizás esos ejércitos ya no existirán. ¿Por qué? Porque ya no van a ser necesarios en un mundo que está viviendo en paz. Los ejércitos son para la protección de las naciones, para sobreguardar la paz, pero si Cristo está reinando con vara de hierro, seguramente estos millones que acabo de mencionar ya no serán fuerzas armadas. Entonces, con eso tenemos una idea de que no está hablando de un personaje específico, sino que está hablando de la reunión de varias naciones en contra de Jesús. La otra pregunta que surge es, ¿cómo serán destruidos? En la batalla de Armagedón, el Señor vino con sus santos, se enfrentó a ellos con la espada de su boca. No sabemos cómo va a ser esa batalla, pero sí que habría de haber mucho derramamiento de sangre. Pero en este caso, dice en el verso 9, que esas fuerzas subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, que seguramente es Jerusalén, o la ciudad donde Jesús está reinando. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. O sea que en ese evento escatológico el poder de Dios va a ser evidente. Los santos no necesitarán disparar un solo tiro. El Señor mismo desde los cielos se encargará de ellos. Lo cual para el que cree en un Dios todopoderoso no es extraño. Porque si Dios pudo enviar granizo sobre Egipto y traer una gran destrucción, y también enviar granizo sobre los ejércitos de los amorreos y destruirlos, ¿por qué no podría enviar fuego del cielo? Si Dios pudo enviar un ángel que destruyó al ejército asirio mientras este ejército amenazaba al rey Ezequías y a Jerusalén. Si Dios pudo enviar fuego sobre Sodoma y Gomorra, ¿por qué Dios no podrá enviar fuego sobre las multitudes y consumirlas? Si tú crees en Dios, obviamente tú crees que esto es posible. Pero ese fuego lloviendo del cielo lo describe Juan de la misma manera que lo describió el profeta Ezequiel. Tal como lo profetizó Ezequiel, así lo está describiendo Juan. ¿Coincidencia? No. ¿Repetición de la profecía? Sí. El cabecilla de estas huestes, ¿quién es? El falso profeta ya está en el lago de fuego. El anticristo está en el lago de fuego. El único es el cabecilla principal que ha sido mantenido en confinamiento por 1000 años y que ahora sale por un poco de tiempo como su última oportunidad a engañar a las naciones. Ese cabecilla, siendo un espíritu, dijimos, no puede ser atado con cadenas físicas. Siendo un espíritu, no puede ser devorado por el fuego, pero sí atormentado por el fuego. Porque no serán necesariamente los cuerpos los que van a estar sufriendo en el lago de azufre, sino las almas, los espíritus. Entonces, este cabecilla, dice, es apresado y es arrojado al lago de fuego y azufre, donde se encuentran sus asistentes, el anticristo y el falso profeta, el infierno, arrojado al fuego eterno. Para ese momento ya sus asistentes
llevarán 1000 años siendo atormentados. Porque el propósito del infierno no es la extinción, sino es una separación eterna de parte de Dios. Y este verso nos recuerda la eternidad del castigo para aquellos que rechazaron a Jesús. Una cosa tenemos que entender. No hay tal cosa como purgatorio. No existe. No hay tal cosa como un castigo temporal donde las personas van a purgar o a purificarse de sus pecados. La estadía en el infierno será para siempre. Y el verso que leímos dice que serán atormentados día y noche. Aunque creo que ese verso no se los había leído, pero ahí en el capítulo 20 dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y quizás tú te llevaste la sorpresa cuando dije, no hay tal cosa como el purgatorio. La realidad es de que la invención del purgatorio por la Iglesia Católica Romana solamente perseguía un bien financiero para la Iglesia. Se cobraban indulgencias para sacar a las personas de ese lugar que no existía. Un buen negocio que inventaron. Entonces, el infierno, el lago de fuego es eterno, el anticristo es echado ahí, el falso profeta es echado ahí, el diablo es echado ahí, pero ¿qué de las personas? Y como dijimos que el tema era el juicio final, entonces lo siguiente que encontramos en el verso 11 y 12 es lo que conocemos como el juicio o el gran juicio del trono blanco. Y dice en el verso 11 y 12, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, habló de ese día en que Él juzgaría al mundo. Ese día cuando todos los hombres se presentarían para ser juzgados por aquel que conocemos como el justo juez. El justo juez. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25 y verso 31 al 34, el Señor dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, igual que en Apocalipsis. Y separará a uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Y qué de los de la izquierda? De la izquierda dice, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. A los de la izquierda les dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Algo que vale la pena observar acá. En el juicio ante aquel que está en el trono blanco, los hombres serán juzgados
por sus obras. Dice el verso 13, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Nadie. Ni siquiera los creyentes. El verso que leímos dice, grandes y pequeños delante del trono. Ni siquiera los muertos que fueron devorados por las fieras marinas se escaparán del juicio. Porque dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Los cristianos también serán juzgados, tal como el apóstol Pablo le hizo ver a los corintios, cuando le dijo, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El problema es que nuestras obras, porque dice serán juzgados por sus obras, nuestras obras son las que nos condenan como pecadores. A todos. En el momento del juicio, cuando el libro de las obras se abra, dicen algunos, va a ser como que te presentan una película completa de tu vida. En esos libros está la evidencia de tu crimen o de nuestro crimen. Todas las cosas pecaminosas que hicimos. Y la evidencia será presentada y esa evidencia o nuestras obras nos van a acusar. Cuando esa evidencia sea presentada, el veredicto solamente puede ser uno. Culpable. Algunos piensan equivocadamente que sus obras los van a defender. Pero la realidad es de que un criminal es condenado por la mala obra que hizo, independiente de cuántas buenas obras él haya hecho. Porque la justicia está para castigar el mal, no para recompensar el bien. Entonces, cuando una persona ha cometido un crimen, aunque haya cometido 10,000 buenas obras, el tribunal lo encuentra culpable. Leí una cita muy interesante acerca de la diferencia entre la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. En el primer advenimiento, Cristo vino a justificar a los malvados, pero en el segundo vendrá a condenar a los impíos. En el primero vino a llamar a los que habían sido arrebatados de él por Satanás, pero en el segundo vendrá a glorificar a los que se conviertan a él. En su primera venida, Cristo fue traicionado por los impíos a una muerte que él no se merecía. Pero en el segundo advenimiento, le dará a los impíos una muerte que sí se merecen. Y esto fue dicho por un hombre que fue obispo de la ciudad de Chartres en Francia, hace muchísimos años, llamado Ivo de Chartres. Entonces, si las obras nos condenan, ¿cómo nos salvaremos? Y aquí vemos la respuesta en este pasaje también. Seremos salvados por fe. Y dice el verso 12, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. El libro de la vida es el registro de todos los nombres de aquellos que, reconociendo que sus obras eran malas, depositaron su fe en Cristo Jesús,
creyeron que Él tomó el lugar de ellos en la cruz. Creyeron que Cristo sufrió la muerte en su lugar, en lugar de ellos. Y creyeron que Él pagó la pena. Y creyeron que Él es el Señor y Salvador. Entonces, si regresamos un poco, nos damos cuenta que el primer libro nos condena a todos. Y el segundo libro solamente salva a aquellos que pusieron su fe en Jesucristo. Y dice el verso 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. A ese registro se refería Jesús también cuando le dijo a los discípulos en aquella ocasión que ellos regresaron contentos de que habían predicado el Evangelio y que los demonios se les sujetaban. Él les dijo, sin embargo, no se regocijen en eso, que los espíritus se les sometan. Regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. El libro de la vida, el libro de las obras, son abiertos. El de las obras nos condena. El de la vida da testimonio si pusimos nuestra fe en Cristo y en la obra de Él para que Él nos salve. Ya que el mundo ha sido juzgado, ya que el enemigo ha sido confinado ahora por toda la eternidad, ya todo estará listo para darle a este mundo un nuevo comienzo. Como dice ahí, cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el siguiente evento escatológico. La transformación de este mundo como lo conocemos, lleno de maldad, en un mundo donde todo es redimido, donde ya Satanás ya no tiene influencia. Pero ese es nuestro siguiente estudio. Entonces, hemos llegado ya casi al final. Y aquí, a través de este estudio, la pregunta que tú te deberías de hacer es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Puedes saberlo? Sí puedes saberlo. Porque tú sabes si tu fe está en Cristo, no en una religión, si tu fe está en Cristo, no en tus obras, si Jesucristo es el Salvador, que te salva por gracia, eso solamente lo sabes tú en tu corazón. Pero si hasta este momento tú no has entregado tu corazón al Señor, si no has puesto toda tu fe en Él para que Él te salve, recuerda que el libro de las obras te condenará. Y si no estás escrito en el libro de la vida, serás echado al lago de fuego y azufre, donde está el Satanás, el falso profeta y el anticristo. Con eso concluimos esta porción de el juicio final, donde niños, viejos, mujeres, hombres, profesionales, religiosos, no religiosos, todos serán juzgados cuando se presenten delante del justo juez. Espero verte en la conclusión de esta serie de eventos escatológicos la próxima semana. Permíteme hacer una oración y concluimos el estudio de esta noche. Bendito Señor, gracias Padre, por Jesucristo y su obra en la cruz, porque es a través de nuestra fe en esa obra y en ese sacrificio que tú inscribes con la sangre de Jesús nuestro nombre en el libro de la vida. Reconocemos, Señor, que no lo merecemos. Reconocemos que solamente es por tu misericordia y tu bondad, por tu gracia, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero también reconocemos que tú no obligas a nadie a creer en ti ni a amarte, Señor. Pero gracias porque nosotros sí hemos creído en ti. Te amamos porque tú nos has amado primero. En el nombre de Jesús
te alabamos y te glorificamos.